La libertad verdadera reside en aquel que entregó su vida para obsequiártela. Te damos la bienvenida a este espacio, donde encontrarás libertad. Libertad en Cristo. Bienvenidos a Libres en Cristo. Bienvenidos a todos ustedes a este su programa Libres en Cristo, el programa que día a día está con ustedes para que podamos comprender la palabra de nuestro Señor. Hoy con su anfitrión Gabriel Sedano, y juntos vamos a explorar la fe, la esperanza y el amor que nos brinda Cristo en cada momento de nuestras vidas. Hoy tenemos un programa lleno de inspiración y reflexión, de mensajes poderosos que van a tocar tu corazón. Así que prepárate para este viaje espiritual inolvidable. Recuerda que estamos aquí para acompañarte en cada momento. Si tienes alguna petición de oración o quieres compartir tu testimonio, no dudes en llamarnos o escribirnos en nuestras redes sociales y también enviando una carta a este su programa Libres en Cristo. Hoy estamos con el ministro Freddy. ¿Cómo estás? Hermano Gabriel, muchas gracias por la invitación. Apreciados oyentes, qué bueno compartir con ustedes una vez más en este viaje espiritual la palabra de Dios. Qué bueno poder acompañarles en su programa favorito, que es Libres en Cristo. Así que quiero de paso enviar un saludito para todos nuestros oyentes allá en Cepan Girón. Decirles que los apreciamos mucho, los recordamos allá nuestros hermanos Evelio García, nuestro hermano Epaminondas Zamora, nuestro hermano Quiroga, el hermano Lenin, el hermano Johan, nuestro hermano Hunda, a nuestro hermano Uriel Uriza, y para todos los demás compañeros y amigos de ese lugar, Cepan Girón, que Dios les acompañe, que Dios los bendiga, y también para todos los demás oyentes que en este momento son fieles a Libres en Cristo y a Esperanza Colombia Radio, que están en diferentes lugares de nuestro territorio santandereano y también nuestro país Colombia, como en Bogotá, en Cómbita, nuestros hermanos PPLs, allá en Pedregal, en Aguachica, en Vélez, Santander, en San Gil, allá en Berlín. Un saludo para nuestros oyentes que reportan sintonía desde Cúcuta, pero también personas que son fieles oyentes de Esperanza Colombia Radio y por ende les gusta escuchar Libres en Cristo en los diferentes municipios de Santander, como lo es en Río Negro, lo es en Aratoca, Cepitá, que dicen que nos escuchan. Cordial saludo y que el Señor les siga bendiciendo y prosperando en todas las cosas. Bueno, amén. Qué bien que sabemos que hay muchas personas que siguen nuestro programa y nos escuchan. Hoy también está con nosotros una voz que ha estado aquí en la radio acompañándonos y ustedes es muy familiar para ustedes. Con ustedes también Emauris Rodríguez. Emauris, ¿cómo estás? Muchas gracias, hermano Gabriel y ministro Freddy. La verdad, pues que complacido, muy contento de estar con todos ustedes, con nuestros oyentes y de manera muy especial, pues para todos los PPLs. Y bueno, hoy un programa que sin duda alguna nos va a sorprender como en otros programas. Así que estoy feliz de poder compartir con todos ustedes. Así que bueno, arranquemos. ¿Qué les parece? Claro que sí. No podemos iniciar nuestro programa sin orar. Así que ahí donde ustedes se encuentran, inclinen sus ojos, cierren sus ojos, por favor, inclinen sus cabezas, vamos a orar. Querido y amante Padre, gracias Señor Jesús porque tú nos amas. Pedimos que tu bendición esté con nosotros. Amén. Que tú nos acompañes, Señor. Que pueda cada uno de nuestros amigos sentir que tú estás al lado de ellos. Que tu mano poderosa está con ellos y los vas guiando y llevando, Señor. Ayúdanos para que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros hoy y podamos entender estas palabras que tenemos para ustedes. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Muy bien, y queremos comenzar este programa con un título. Hoy nuestro programa se llama La religión en la familia. La religión en la familia. ¿Será importante la religión en la familia? ¿Será que la verdadera religión es vital para el crecimiento y el buen funcionamiento de la familia?
La verdadera religión fortalecerá la fe y ayudará a superar el sufrimiento para alcanzar la felicidad. Por eso quiero comenzar realizando una serie de preguntas. Y quiero, ministro, que me ayude en esta pregunta que tengo. Y es, ¿cuál es el secreto del éxito en la vida familiar? ¿Cuál será ese secreto? Uno puede especular que muchos secretos, pero la Biblia nos da uno que es el verdadero y quizás el único, y que es la base de todo el bienestar y el éxito en el hogar. Y eso lo encontramos en el libro de Salmos, el capítulo 127, el versículo 1, que nos dice lo siguiente: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová el Señor no guarda la ciudad, en vano vela los guardias. Entonces, el éxito es Dios, para que todo salga bien. Porque Dios es el que tiene el conocimiento de todas las cosas, porque Dios es el que sabe cómo solucionar los problemas, cómo solucionar los inconvenientes. Y de hecho Dios es el Todopoderoso, el que todo lo puede y que para Él nada es imposible. Amén. A nosotros nos toca aprender a confiar en el Señor y creer que Él es el que da el éxito. Si nosotros fuéramos conscientes realmente de lo que hace Dios en nosotros y por nosotros, nos esforzaríamos mucho más por agradarle, por buscarle, por hacer todo lo que Él nos pide. Porque es que la incredulidad y la desobediencia no nos permiten a nosotros recibir las bendiciones que Dios nos tiene preparadas, las bendiciones que Dios nos quiere dar. Entonces, el estar apartados de Dios, el estar así como con una fe a medias, pues no nos deja gozar del privilegio y de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así que el éxito, para que un hogar sea exitoso, es Dios. Muy bien. Hermano Mauricio, en su vida personal y familiar, ¿cuál ha sido ese secreto para el éxito en su familia? Como decía el ministro Freddy, pues uno podría especular mucho, pero hay secretos que no son tan secretos, es un decir, ¿no? Sí. Hay secretos que no son tan secretos, que están ahí en la Biblia al alcance de cualquier persona, simplemente para escuchar, para ver, pero muy pocos ponen en práctica. Y bueno, yo creo que esa misión o tarea que Dios nos ha dejado a nosotros, y uno de los secretos familiares o digamos características para tener una familia feliz, es que debemos ser comprensivos como esposos, pero es un compendio, es todo un combo, como dirían por allí, porque debemos ser buenos padres, también debemos ser buenos hijos y buenos esposos. O sea, es un complemento tremendo. Usted sabe, hermano Gabriel, que estuve leyendo por allí y me conseguí por allí con una cita de la hermana White, donde ella dice que nosotros los hombres, los caballeros, ministro Freddy, usted que es el teólogo acá, es una cita bien interesante, porque la hermana White nos dice que nosotros tenemos 3 cargos importantes, nosotros los caballeros, 3 cargos importantes en el hogar. El primero de ellos, creo que es el más importante, es que debemos ser sacerdotes, que significa que nosotros como caballeros, como cabeza del hogar, debemos velar para que en nuestro hogar exista una comunión personal y una comunión familiar con nuestro Dios. Ahora, el segundo cargo que nos dice la hermana White es que nosotros debemos ser no solamente sacerdotes, sino legisladores. Es decir, que debemos velar porque en nuestro hogar existan normas y valores que no hagan a un lado la ley de Dios. Y en tercer lugar, debemos ser sustentadores. Hoy en día, pues nuestras esposas nos ayudan mucho, pero definitivamente digamos que todo recae más o con mucha más responsabilidad sobre nosotros los hombres. Entonces, secretos para ser feliz en la familia. Ese secreto del éxito en la vida familiar radica siempre en el manual de vida, la Biblia. Y en Deuteronomio 6:9, yo sé que el hermano Gabriel Taque se lo lee, y dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón,
y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quiere decir, hermano Gabriel y ministro Freddy, que el secreto para el éxito familiar y para ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, está en la palabra de Dios. Amén. Claro Grabarla, que sí, así es. es difícil muchas veces para las personas poner primero a Dios. Ujú. Y a veces, aunque creemos y estamos convencidos, se nos dificulta poder llevar nuestras cargas a Dios. Así es. Porque creemos que somos autosuficientes. Porque a veces pensamos que yo puedo, que yo soy capaz. Y definitivamente debemos aprender a entender que no somos capaces solos, que necesitamos de ese ser superior, Hermano Gabriel, de usted, Dios. perdóneme que lo interrumpa, pero es que usted me hizo recordar de algo bien importante. Ujú. Cuando usted va a otro país, ponga que usted va a otro país, ¿cierto? Y usted, para ir a otro país, si está muy lejos, usted tiene que tomar un avión, ¿cierto? Sí. Tiene que tomar un avión. Usted se monta en el avión y usted no le está preguntando ahí a los pilotos, mire, ustedes estudiaron para esto, ustedes se monta. Y usted confía en que esa gente, pues, Sabe, tiene ¿no? la capacidad de volar el avión, ¿no? Ujú. Fíjense que usted confía en esas personas, nosotros confiamos en esas personas, nos montamos en el avión, viajamos y son 5, 7, 8 horas, dormimos, nos relajamos en el avión y tranquilamente llegamos a nuestro destino. Y no conocemos a los pilotos, sin embargo le confiamos nuestra vida a ellos. Pero sabe que usted decía algo interesante y por eso me recordé de esto. Nosotros no confiamos en Dios y decimos que lo conocemos, decimos que nosotros lo conocemos. ¿Y por qué no le rendimos y por qué no le entregamos la vida a Él, al piloto que es piloto por excelencia? Y aunque lo conocemos, no le damos la vida a Dios. Y eso es interesante, esta comparación que yo hago acá, porque es digna de sentarse a reflexionar. Si yo confío en dos personas que no conozco y que van piloteando el avión, pero no puedo confiar en Dios que me conoce y que yo conozco y sé quién es y sé de lo que es capaz y sé de lo que fue capaz en el tiempo y sé de lo que seguirá siendo capaz, y aún así no le doy mi vida a Él. Interesante eso, ¿no? Sí, Interesante. totalmente. Aprendamos de que debemos edificar nuestra casa colocando primeramente a Dios. Ahora tengo otra pregunta, ministro. ¿Qué compromiso tienen los padres con los hijos? ¿Habrá algún compromiso que tenemos nosotros con nuestros hijos? Pues claro que sí, porque el hombre, el padre o los padres son la primera autoridad que tienen los hijos. En este caso son, digamos que, el instrumento que Dios utiliza para empezar a formar a esos pequeñuelos. Y pues una de las primeras formas o métodos que debe utilizar el padre para enseñar a su hijo es a través del ejemplo. Y es que para que pueda dar un buen ejemplo, tiene que tener una comunión con Dios. Y de hecho, el don de profecía nos dice que el que quiera llegar a ser santo en el cielo debe ser primero santo en su propia familia. Entonces, dicen que uno de los termómetros para medir la espiritualidad de una persona es llegar a su casa sin que él se entere. Como que llegar por allá, no sé, en un momento que esté él, pero que no lo esté esperando. Y entonces llegar y como cogerlo desapercibido, ojalá que él no se dé cuenta y quedarse por ahí, no sé, en la puerta de la casa. Y que como él es con sus personas, con las personas que están ahí, su esposa, sus hijos, o al contrario, ¿no? Los hijos con los padres, o la esposa con el esposo, o con los hijos. Bueno, eso que es ahí en ese círculo pequeño, lo es de corazón. Entonces, si es una persona que es correcta en su forma de ser con su esposa, con sus hijos, o bueno, viceversa,
es una persona que tiene el Espíritu Santo, que tiene a Dios en el corazón. Pero si es una persona que maltrata a su familia, pues es una persona que no ha sido transformada por Dios y que lo que muestra afuera es una simple apariencia de piedad. Sin embargo, pues el texto bíblico que está en el libro de Salmos, el capítulo 78, el versículo 3 al 4, dice: los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Entonces, el padre es el encargado de ser el sacerdote en el hogar, o los padres. Solo en este caso, pues es el padre, pero en caso de que el padre no esté o que la madre sea la única conversa en el hogar, la única que ha aceptado a Cristo, pues entonces ella es la encargada, la que tiene la responsabilidad. Pero los padres son los encargados de formar a sus hijos, de enseñarles, de inculcarles a Dios en su corazón. Y es que, por ejemplo, Génesis 1:26 dice que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Por causa del pecado, la imagen y semejanza de Dios pues se ha perdido en la vida de las personas. Entonces, la responsabilidad de los padres es infundirles esa imagen de Dios a sus hijos. Esa es la mejor herencia que un padre le puede dejar a un hijo, es el conocimiento de Dios, el que Dios es el que le da la vida, el que Cristo murió para salvarlo, para pagar la deuda del pecado, porque ya un bebecito nace con la necesidad de salvación. Entonces, pues cuando empieza a tener conciencia de la vida, pues el padre y la madre deben infundirle ese temor de Dios, enseñarle la realidad de las cosas, la realidad de la vida, y que Cristo murió por él en la cruz, que Cristo se fue al cielo a preparar lugar y que muy pronto va a venir y que él debe empezarse a preparar para estar con todos los redimidos en ese lugar que el Señor le ha preparado. Bueno, muy interesante. O sea, tenemos compromisos como padres sobre nuestros hijos. Debemos enseñarles, y usualmente los hijos en las cosas que hacen son el reflejo de los padres. Así usted diga, uy, no, pero ¿usted qué está diciendo? Pero lamentablemente sí. A veces muchas de las actitudes que tienen nuestros hijos y que a nosotros no nos gusta es porque véase reflejado. O sea, lo han aprendido de usted, no de nadie más. Sí, lo aprendió de usted. Lo que pasa es que los seres humanos son muy buenos, o somos muy buenos para hablar, pero somos muy malos para hacer. Somos inconsecuentes con lo que decimos. Por ejemplo, hay padres que regañan a sus hijos porque dicen mentiras, pero cuando de pronto lo llaman al teléfono, entonces le dice al hijo, conteste y diga que no estoy. ¿Cierto? Sí. Le está enseñando a ser mentiroso, pero cuando escucha al hijo diciendo mentiras, va y lo reprende, lo castiga. Pero debiera también él castigarse por ser un mentiroso y enseñarle al hijo a ser mentiroso con su ejemplo. Y así en muchas otras cosas de la vida, ¿cierto? Que como padres se cometen errores, y pues los pequeñitos que están que aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan, pues están siendo maleducados de una forma que les va a afectar hasta por el resto de su vida si no permiten que Dios los transforme. Y ministro, usted dio una frase y me gustó mucho, y fue que desde pequeños debemos comenzar esa educación. Pero yo me pregunto, hermano Maurice, ¿a qué edad debemos comenzar con la formación espiritual de nuestros hijos? Vea, hermano Gabriel, que yo recuerdo cuando mi hija, tengo una hija de 12 añitos, yo recuerdo cuando ella estaba en la barriga, yo le cantaba el himno Nunca desmayes. Nunca desmayes que en el afán. Y yo se lo cantaba en la barriga. No estaba ni formada porque no tenía ni barriga. Mi esposa no tenía barriga todavía. Y yo empecé a cantárselo.
Y a medida que la barriga comenzó a crecer, yo iba cantándoselo siempre. Y cuando ya nació, cuando estaba inquieta, yo le cantaba ese himno y era increíble el efecto que tenía. O sea, la tranquilizaba, se dormía. Y allí yo comencé a ver que, como decía el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Quiere decir que es desde la niñez, desde temprana edad. La hermana White también dice que los 3 primeros años en la vida de un ser humano son claves para definir quiénes vamos a ser en el futuro. Así que si usted en los primeros 3 años lo que recibe es maltrato o lo dejan solo, esos 3 años van a definir su vida. Pero si en esos primeros 3 años usted va a recibir, el niño recibe una dosis diaria, permanentemente, de lo que es la palabra del Señor, cantos, himnos, usted no va a ser nunca la misma persona. Usted va a ser una persona centrada y temerosa del Señor. Y en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 3, verso 15, nos da la clave de qué edad es la que debemos nosotros tener, ¿no? Aunque no nos dice un número de edad, pero sí nos dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Es decir, que desde la niñez nosotros debemos escudriñar, debemos mostrarle a nuestros hijos. Mire que mi esposa, ella le hace un culto muy especial a las niñas. Y eso es importante porque cuando ellas crezcan, cuando ya tengan uso de razón, van a saber que son princesas del reino de los cielos. No son cualquier mujer, son princesas del reino de los cielos, príncipes del reino de los cielos. Entonces, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, esa costumbre o ese hábito de poder leer las escrituras puede hacer que a través de la lectura, a través de la convicción de lo que se dice ahí, hermano Gabriel, porque es que hay algo muy interesante que yo quisiera recalcar. No sé si a usted le ha pasado, ministro y hermano Gabriel, que usted de pronto llega a una casa y usted ve la Biblia abierta en el Salmo 90. ¿Cierto? Usted lo han visto, yo lo he visto Biblias abiertas en el Salmo 90, Salmo 23. Entonces tú preguntas, ¿y por qué la tienen? Y cuando usted ve la superficie de la Biblia, está toda sucia, empolvada. Como que si la Biblia tuviera una especie de poder mágico, ¿no? Abierta en esos salmos. Y la Biblia en sí no tiene un poder. Lo que tiene poder es la palabra que está allí aplicada, el mensaje a nuestra vida. Entonces, ese poder de esa palabra, que es la palabra de Dios, aplicada en la vida de nuestros niños desde su niñez, desde temprana edad, van a definir para siempre quiénes van a ser ellos cuando sean hombres y mujeres ya hechos y derechos. Y a su vez, eso es una cadena. Ellos a su vez le van a decir a sus hijos y sus hijos a sus hijos y así hasta que Cristo venga. Así que es importante que podamos entender que desde la niñez nosotros tenemos que buscar y adorar al Señor y leer las Escrituras. Y de hecho, hermano Maurice, perdón ahí, esto se dice que de los 0 a los 3 años, lo que es el niño de los 2 a los 3 años, si es muy rebelde y no se le corrige en esa edad, entonces en la adolescencia va a ser difícil. Va a ser un chico o una chica muy difícil. Pero si en esos 2 o 3 años se le corrige, no se le permite hacer lo que él quiere, obviamente que con amor, ¿cierto? Pues cuando vengan los momentos de la adolescencia, pues va a ser un niño o una niña aquietada, centrada o moderado y que atiende al consejo de los papás. Es para tener en cuenta la importancia de esos primeros añitos que se debe formar un carácter para el reino de los cielos. Así es. Saben que hablando de esto me acuerdo de una historia que está en la Biblia y es la historia de Samuel. El niñito Samuel. El niñito Samuel, que la podemos encontrar en Primera de Samuel. Desde ahí comienza esta historia. Es un ejemplo tremendo, ¿cierto? Para los padres de hoy. Exactamente, que aún antes de nacer ya estaba dedicado
a Dios. Y yo sé que hay muchos padres que tal vez se preocupan por la vida de sus hijos y por la vida espiritual de sus hijos. Pero ¿cuántas veces te has sentado a orar por tus hijos? Así como esa oración que hizo Ana por su hijo. Porque Ana, la mamá de Samuel, estaba llorando allá en el templo porque ella estaba pasando por una situación compleja, difícil. Era humillada por la otra esposa, maltratada. Y ahora viene, da una oración, se acerca al santuario, la ve Elí y luego que el Señor te lo conceda. Y ella hace una oración desde su corazón. Porque dice, nadie es santo como tú, Señor. Nadie protege como tú, Dios nuestro. Nadie fuera de ti. Que nadie hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es Dios que todo lo sabe y pesa, juzga. Y empieza ella a hacer una oración desde su corazón para pedir por su hijo, que aún desde antes de nacer ya estaba dedicado. Y ahora viene... Perdón, hermano Gabriel, y de hecho la importancia de la preparación de ese niño, ¿cierto? Uh-huh. Que Dios, cuando quiso dar un mensaje al pueblo, no encontró otra persona apta para recibir ese mensaje, y solamente el niño Samuel era el único que tenía la capacidad de recibir la palabra de Dios, de recibir el mensaje que Dios enviaba al pueblo. Ni siquiera el sumo sacerdote, que los sacerdotes eran las personas encargadas de unir al pueblo con Dios y de ser esos mediadores, y que eran los que todos los días entraban al santuario, presentaban al pueblo delante de Dios. Tenía esa capacidad de recibir el mensaje de Dios. Solo el niño Samuel, y fue porque su madre en los primeros años se dedicó a formarlo, a educarlo para el reino de los cielos, y entonces muy pronto se empezaron a ver los frutos. Sí, y debió ser terrible para esa madre tener que llevar a su hijo, o sea, y dejarlo. Pero él tenía que cumplir un propósito. Sí. Ella había dicho que él iba a ser dedicado para el Señor. Y desde que lo destetó, o sea, podríamos decir que vamos a ser generosos. 4 años, ¿sí? Para ser generosos, porque usualmente es como a los 3. Como a los 3 años. A veces a los 2, ¿sí? Pero seamos generosos, 4 años. Desde los 4 años, Samuel vivía en el santuario. En el santuario. Y muchos padres a veces sufren por lo que hacen sus hijos. Oren por ellos. El Señor obrará un milagro. Créanlo hoy. Ahora yo me pregunto, ¿qué conducta recomienda Dios a los padres con respecto a los hijos? ¿Cómo debemos nosotros tratarlos? ¿Cómo debemos ser nosotros con ellos, ministro? Bueno, los padres tienen una responsabilidad muy grande para con los hijos. Son la primera autoridad que los hijos tienen. Y entonces los padres tienen que dar cuenta a Dios por esa pequeña grey que Dios les da, por esos hijos que el Señor les regala, porque los hijos son un regalo de Dios. El papá y la mamá no eligen si quieren que les nazca niño o niña. Es lo que Dios les quiera dar. Es un regalo. Entonces, pues el Señor les recomienda, según Efesios capítulo 6, el versículo 4, y ustedes padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, en esos contextos en que fue escrita la Biblia es que también los padres, como tenían cierta autoridad sobre los hijos ahí en su casa, entonces en algunos casos, y sobre todo en los países que eran aledaños al pueblo de Israel, que no eran del pueblo de Dios, a veces los padres vendían a los hijos como esclavos. Eran muy duros. Y entonces el apóstol Pablo, que es el que empieza a predicar el evangelio a los gentiles, a los que eran considerados gentiles, o sea, gente que no hacía parte del pueblo de Israel, a gente que tenía esas costumbres, esos hábitos, pues les empieza a inculcar: mire, ustedes no maltraten a sus hijos, ustedes deben tratarlos con amor, no los provoquen a ira, son un regalo de Dios, cuídenlos,
enséñenles que Dios les permitió nacer porque tiene un propósito para ellos. Que ustedes tienen que dar cuenta a Dios por el cuidado que tienen con ellos, por la enseñanza que ustedes les dan. Y es para nosotros también hoy un ejemplo para los padres de ahora que pues deben tratar a sus hijos así como Dios los trata a ustedes. Dios siempre trata a nosotros, nos trata con amor. Aun cuando la persona se porta mal, Dios siempre lo trata con ese cariño, con esa paciencia, con ese cuidado. Obviamente que Dios no es indulgente, ni es negligente para corregir. Y así también los padres de hoy no deben ser indulgentes ni negligentes, pero deben reprender a sus hijos con mucho amor. Sí, totalmente. Ahora yo digo, bueno, ya hablamos de los hijos. Hablamos de los padres. Ahora nosotros como hijos, ¿cuál debe ser nuestra conducta hacia nuestros padres, hermano de Mauricio? Bueno, la conducta de los hijos hacia nuestros padres. Esto me recuerda mucho mi infancia o mi niñez y mi adolescencia también. Yo recuerdo, hermano Gabriel, que mi papá y mi mamá hablaban entre sí. Y si yo pasaba por en medio de ellos sin pedir permiso, eso ya yo sabía que estaba en problema, hermano. O sea, era como que el respeto, ¿no? El respeto que había. Y si mi papá, por ejemplo, con la mirada me decía todo. O sea, no lo haga con la mirada. Ya le entendías el lenguaje. Ya yo entendía el lenguaje. Y eso creo que lo hemos vivido las personas de mi tiempo, ¿no? Ahora en día es totalmente contrario. Porque ahora vemos hijos que no respetan a sus padres. Y tiene mucho que ver lo que hemos venido hablando. Desde el principio, desde el inicio, no fueron bien educados, lo que decía el ministro hace rato. No fueron bien educados y en sus primeros años no se les mostró, no se corrigió en esos primeros años de vida. Y lo que decía el ministro, que si no se corrigen entre 0 a 3 años son muy difíciles y no se corrigen en ese momento, entonces van a ser jóvenes bien complicados. Entonces, según la Escritura, la conducta de los hijos hacia los padres nos la revela allí el libro de Efesios capítulo 6, versos 1 y 3. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y esa frase, o sea, esa palabra obedeced en el Señor me llama la atención. Porque no es cualquier obediencia. O sea, no es que yo, sí voy a obedecer, no es cualquier obediencia, es obedecer como en el Señor o en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Y qué significa eso de justo? ¿Qué quiere decir el texto cuando dice justo? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, mire, esta terminología justo desciende o proviene de Jesucristo. Es decir, que nosotros los hijos deberíamos obedecer en el Señor a nuestros padres, porque eso es lo que le agrada a Jesús. Oiga, tremenda la connotación que podemos darle a esto. Entonces, dice el texto, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y esto me llama la atención porque la Biblia no dice honra a tu padre y a tu madre si son buenos. Exacto. Honralos. No, dice honralos. No dice honra a tu padre y a tu madre si te dan comida. No, mire, yo he visto, mi abuelo decía, el que se quiere echar a perder, se echa a perder. Porque yo he visto hijos que nacieron de padres que ni les prestaron atención. Nacieron de padres que no se preocuparon por ellos. Pero hoy en día son tremendas personas. Buscaron al Señor y el Señor los ha bendecido. Los ha bendecido. Entonces, es importante que nosotros demos el ejemplo como padres. Porque, por ejemplo, este texto que dice es un mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento con promesa. Es decir, no es un mandato como tal, digamos que no es, porque, bueno, si estuviésemos en el tiempo antiguo, Dios hubiese enviado un rayo ya, ¿cierto? Si estuviésemos en el tiempo antiguo. Pero hay un mediador que es Jesucristo, ¿no? Entonces, es un mandamiento con promesa porque dice que nos va a ir bien si honramos a nuestro padre y a nuestra madre, para que nuestros días se alarguen. Entonces usted pregunta, hermano Gabriel y ministro Freddy, hoy en día yo he visto gente que muere 40 años, 50 años. Pero usted ve los abuelitos
los padres, nuestros padres, mi mamá y mi papá murió de casi 85 años, mi mamá de 77, y he visto gente que mueren de 100 años, 95 años, 99 años, 98 años, y tú preguntas, y bueno, ¿y cuál es el secreto? Se alimentaban bien, dormían bien, y además de eso, honraban a su padre y a su madre. Eso es interesante porque es que se cumple lo que dice la Biblia. Entonces, ¿cuál es el secreto no tan secreto? ¿Cómo deben estar los hijos en esa conducta hacia los padres? Obedecerlos en el Señor. O sea, tener el temor de Dios. Saber que, como decía yo, Señor, yo cuando me case, yo quiero una esposa que te ame a ti. Porque si te ama a ti, me va a amar a mí, me va a respetar a mí. Entonces, hijos que amen al Señor van a respetar a sus padres. Amén. Porque aman al Señor. Entonces, eso es lo que quiere decir ese texto, Efesios 6, 1 al 3. Y bueno, hoy quizás estamos hablando de alguna persona que tiene rencor a sus padres porque siente que lo abandonaron, siente que fue maltratado, ¿sí? por sus padres, que recibe una mala vida por causa de sus progenitores. Pero nosotros le decimos hoy en el nombre del Señor Jesús, entréguele esa carga, ese odio, ese rencor o esa tristeza a Dios. Que Dios tiene poder de sanarle su corazón. Y si usted tiene hijos, pues esfuércese por darles el mejor ejemplo, por darles la mejor educación. Hable con ellos, muéstrele amor, muéstrele afecto, muéstrele cariño. Aún en las condiciones que se encuentra, de pronto usted que está ya privado de la libertad y no puede estar con sus hijos, pero existen los medios de comunicación, hay formas de enviarles un mensaje, de llamarlos, de estar un poco más presente para que ellos sientan que usted no los ha abandonado. Y bueno, recuerden aquellos que se sienten abandonados por sus padres, que en el cielo tenemos a un Padre Celestial y ese nunca nos abandona, nunca nos decepciona, nunca nos deja y siempre está dispuesto a proveer abundantemente para cada una de nuestras necesidades, cualquiera que sea. Entonces, el Padre que nosotros tenemos y que siempre se compadece es el Padre Celestial. Amén. Así que pues hable con Él que Él escucha. Hable con Él, pídale que lo adopte como a su hijo, pídale que le dé eso que usted tanto anhela tener o que usted tanto le hace falta, porque Dios sí sabe qué es lo que a usted le está faltando. Así que es momento de que empiece a desarrollar una comunión con ese Padre Celestial que ha dado todo para usted, para su beneficio. Bueno, tengo una última pregunta y es la pregunta que va más relacionada con el título de este programa, que era la religión en la familia. Y es lo siguiente: ¿qué se experimenta cuando la religión tiene un lugar en la familia? Ministro, ¿qué piensa usted sobre esa pregunta? Bueno, el primer lugar siempre debe ser para Dios, ¿cierto? Uh-huh. Por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, cuando se le da el primer lugar a Dios en la familia, pues Dios es el que transforma los corazones, el que une la familia a través del Espíritu Santo, es el que nos mantiene unidos, el que nos sana, el que nos transforma, el que permite que haya armonía. Pero también, por ejemplo, la tercera carta del apóstol Juan en el capítulo 3, el versículo 4, bueno, es un solo capítulo, ¿no? Versículo 3 y 4, dice: Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, el mayor gozo que Dios siente por una persona es ver, porque el Señor todo lo ve, que un hijo de Él o que una criatura de Él anda en la verdad. Y los padres pues deben andar en la verdad de Dios, para que sus hijos también puedan andar en la verdad, para que su cónyuge pueda andar en la verdad, para que haya armonía, para que haya paz, para que su hogar sea un pequeño cielo aquí en la tierra, para que se respire esa atmósfera celestial.
Así es. Porque donde está Dios, Satanás no puede estar. Donde está Satanás hay discordia, hay mal, hay sufrimiento, porque él es padre de mentira y porque, por ejemplo, San Juan 10:10 dice que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, o sea, Satanás. Pero Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, Dios siente regocijo cuando nosotros decidimos andar con Él. Así es. Y cuando también los hijos andan con Dios, pues hay armonía. Cuando la esposa o el esposo anda con Dios, hay armonía en el hogar. Qué bueno que el hogar sea un círculo de paz, un círculo de protección, un círculo de amor, un círculo donde todos llegan a refugiarse y se protegen los unos a los otros, pero sobre todo se le da el primer lugar a Dios, que es el que tiene poder de proteger, de cuidar, de amparar, de solucionar todos los problemas y dificultades que una persona puede tener. Yo quiero acotar algo ahí antes de despedirnos, mi querido hermano Gabriel y ministro Freddy. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Yo sé que ustedes son dos de la pregunta, pero yo le hago una pregunta. El hermano Gabriel, el preguntón aquí. Ministro Freddy, usted cuando compra una nevera, ¿usted dónde la coloca? Bueno, pues uno dice, bueno, hay que colocarla en la cocina porque allá es donde está el lugar adecuado para ella, porque sí, es ahí donde se guardan los alimentos. Exactamente. Todas las cositas. Usted cuando se compra un carrito, hermano Gabriel, ¿dónde lo guarda? Se deja en el parqueadero. Se deja en el parqueadero. ¿Por qué razón? Porque tienen su espacio, ¿cierto? Así es. Ahora, para reflexionar, ¿no? Esto para reflexionar. ¿Dónde está el lugar de Dios en nuestra casa? Si todo tiene un lugar, el televisor, la nevera, la cocina, el carrito, la moto, el celular, todo tiene un lugar. ¿Dónde está el lugar de Dios en nuestra casa? Interesante pregunta. Así que bueno, con eso damos por servido. Que nuestros oyentes reflexionen y digan, bueno, aquí va a ser el hogar de Dios todos los días. Amén. Que así sea. Bueno, el Señor ha decretado que la familia sea el mejor agente educativo. En el hogar es donde se ha de empezar la educación del niño. Allí está su primera escuela. Allí con sus padres, como maestros, debe aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida. Debemos recordar que la mejor manera de enseñar y transmitir estos valores a nuestros hijos es a través de nuestra influencia, de nuestra información apropiada hacia ellos, en palabras, en concepto y en ejemplo. Amén. Para que lo reflexionemos todos. Recordemos, hay que sacar tiempo para tener el culto familiar. ¿Qué es el culto familiar para las personas que tal vez no están relacionadas con esta palabra? Y es sacar el tiempo para hacer o estudiar de la palabra de Dios. Como padres y como madres, es urgente que podamos enseñar a nuestros hijos de Dios. Es urgente que vean, así como vamos para nuestros negocios, así como hacemos para, no sé, tal vez otras actividades que realizamos. No dejemos nunca de reunir a la familia para que podamos nosotros formar un altar para Dios. Debemos tener, ojalá, un horario. Deberíamos tener un horario para que todos en familia pudiéramos acercarnos a Dios. Y también hay algo muy importante en la cual hablamos un momento, y es la oración. Debemos tener presente esa oración familiar en cada momento por nuestros hijos. Bueno, hemos llegado a nuestro fin. Hemos llegado al término de este programa. Así que vamos ahí donde cada uno de ustedes se encuentran, a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Querido y amante Padre, gracias Señor Jesús porque tú nos amas, porque nos podemos dar cuenta que es importante
estar contigo, Señor. Es importante que podamos orar por nuestros hijos. También es importante, Señor, que podamos tener un momento en la mañana o en la tarde o en la noche donde podamos alabar tu nombre, Señor, en familia. Te pedimos para que juntos lo podamos hacer. Que allá, mis queridos PPLs, en ese lugar, tal vez solos, sin esperanza, pero también, Señor, tomados de tu palabra, puedan entender y comprender que ellos necesitan ser felices en su hogar, necesitan vida y tú eres el único capaz de darla. Te pido una bendición especial por ellos, que tú estés con ellos, Señor, los guardes, los protejas, igualmente a sus familias, Señor, que tú los ayudes para que día a día puedan seguir entregando su vida a ti, Señor. Amén. Bendícelos, en Jesús lo pedimos todo. Amén. Y como siempre, nuestro programa no puede terminar sin la bendición sacerdotal. Ministro. Bueno, apreciados oyentes, créanlo y lo recibirán. Usted que de pronto está con problemas de salud, con problemas financieros, con depresión, con angustia o aflicción por alguna cosa, crea esta bendición que el Señor te da. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios te mire con agrado y coloque en ti paz. Amén. Bien, nos veremos en la próxima cita semanal. Amén. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Este programa llega a ti gracias a Esperanza Colombia Radio. Nunca olvides que somos libres en Cristo.